Oh yeah, oh my darling, stand by me, no matter who you are. Buenas tardes, estimados amigos. Estamos en un programa más de Entre Amigos. Vamos a estar en este día con Erika Vicente, Javier Zorrilla. Nuestro amigo César Bejarano no está por razones de vacaciones. Y como siempre estaremos bajo la dirección de Judith Purizaga. Este es un programa producido por el Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización. Hola amigos, este programa se pasa por adresoradio.com todos los sábados a las 6 de la tarde. También van a poder vernos en YouTube con Entre Amigos, programa radial. Y nuestro programa Entre Amigos, nuestro primer punto, la caja de Pandora. ¿Qué titulares tenemos? Directamente, así. Paremos la robótica asesina. Evaluación, un punto crítico en la huelga. No a los crímenes de odio. En Chile despenalizan el aborto. Estos son los puntos que trataremos a continuación. Paremos la robótica asesina. ¿Qué significa esto? Paremos la robótica asesina. Como ustedes saben, la robótica es uno de los últimos desarrollos de la revolución tecnológica. El problema es cuando la tecnología se pone al servicio de la muerte y no al servicio de la vida. ¿Y cómo es que entra al servicio de la muerte? Justamente porque entra a potenciar las armas de guerra. Imagínense ustedes, hemos avanzado desde los palos de aquel tiempo primitivo hasta el poder nuclear de una bomba que puede matar a millones de personas y con lo que hay destruir inclusive el planeta. Bueno, ahora la última tecnología es que las armas pueden casi dispararse por su propio dirección, voluntad, programación. Es decir, las programan y ya no necesitan que haya un ser humano detrás que las use. Entonces estaríamos viendo que la ingeniería y la ciencia estaría al servicio de la muerte en vez de que sirva para las mejores aspiraciones del ser humano. Así es. Más de 100 expertos en robótica e inteligencia artificial publicaron el lunes una carta abierta pidiendo con urgencia a las Naciones Unidas prohibir el desarrollo y el uso de robots asesinos. Así es que paremos la robótica asesina. Evaluación, un punto crítico en la huelga. La violencia se desató en todas las cuadras de la avenida Bancay. Bombas lacrimógenas volaban por los aires, originando una batalla campal. Hay varias personas, ¿no?, con mascarillas. La policía está tratando de tomar el orden aquí ante la manifestación, a la cual el día de hoy se sumó también la CGTP. Bueno, esto se trata de la huelga de maestros que se ha iniciado hace ya más de 2 meses y en la que han tenido que negociar por varios días los maestros con el gobierno, más precisamente con el Ministerio de Educación. A estas alturas, como sabemos, han llegado a acuerdos en muchos puntos, menos en uno, que es el tema de la evaluación. Los maestros no están aceptando que puedan ser retirados de sus cargos, de sus empleos, por obtener malas notas, digamos, en la evaluación. Así es. Lo importante de la evaluación es que es un método en realidad para asegurar la calidad educativa. Porque si tú no haces evaluaciones no puedes saber cuánto de las capacitaciones que se están haciendo están realmente dando resultados y están mejorando los desempeños del maestro. Pero a su vez hay que ver cuál es la calidad de la capacitación. Entonces no solamente es un problema de evaluar,
sino es un problema de la calidad de capacitación que des. Y por otro lado, el tema fundamental es que los maestros puedan cubrir todas sus necesidades básicas y más, porque no es posible que una persona con tantas carencias pueda tener, digamos, el plus para capacitarse y encima ejercer bien su profesión si están con muchas carencias de alimentación, etcétera, ¿no? ¿Cómo resuelve el maestro su muy bajo sueldo? Muchas veces trabajando en 2 colegios a la vez. Entonces, trabajan a veces en un colegio particular y en un colegio nacional, o en 2 colegios nacionales, o dan clases particulares a algunos profesores. ¿Y qué cosa significa eso? Que están trabajando más de 10 horas. ¿Y en qué momento se van a capacitar? Van a tener la tranquilidad para capacitarse y perfeccionar. Entonces, si no cambia el sistema y las condiciones del trabajo del maestro, sus condiciones generales, con un buen sueldo, con 8 horas, y todo eso además en una programación de capacitación y evaluación viable, entonces va a ser difícil producir las transformaciones que nuestra educación requiere. Así que en este momento me parece que lo que está faltando es un buen plan de reforma educativa que se lleve a término, donde las condiciones humanas del trabajo docente realmente sean contempladas. Claro, eso en primer lugar, y luego se podrá hacer un proceso de capacitación, ¿no? Entonces, primero, como ya varios están comentando, es sacarlos de la pobreza, ¿no? Y asegurarles una buena vida. Y de todas maneras, el gobierno, el ministerio va a tener que preocuparse en la calidad educativa, porque realmente estamos viendo una situación bastante lamentable en la educación en el Perú hoy. No a los crímenes de odio. La recompensa por información que lleve al arresto de los autores de una serie de crímenes de odio ocurridos en la ciudad de Nueva York aumentó de $5.000 a $20.000. Así lo revelaron en conjunto el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio. ¿Qué son los crímenes de odio? Pongamos ejemplos. Acaba de ocurrir el terrible atentado en Barcelona. Antes de eso hubo también atentados en Charleston, en Estados Unidos. En el caso de Barcelona, los terroristas fueron islámicos. En el caso de Charleston, los terroristas fueron los de la supremacía blanca, el Ku Klux Klan y los neonazis. Así es, que estaban tratando de dicen ellos, de defender su tierra de la invasión de otras razas, de otras culturas. Por ejemplo, en defensa de que no entren judíos o que no entren personas afrodescendientes. Entonces, todos esos son crímenes de odio. Entonces, ¿qué cosa puede ocurrir? Puede ocurrir que si tú ves a alguien de otra religión, tú lo odias por el solo hecho de ser islámico, por ejemplo, ¿no? O tener la religión de Mahoma. Entonces tú dices, no, ese es árabe, ese es islámico, tiene religión de Mahoma, ese es un terrorista. Y entonces encierras a toda una población dentro del prejuicio del terrorismo. Es más, ha habido una enorme manifestación en un pueblo de Arabia. Millones han salido a las calles rechazando los propios islámicos el terrorismo. Pero eso no ha sido, por ejemplo, suficientemente difundido, ¿no? Así que, además, así como hay odio de raza, hay odio de religión, también hay odio de género. Los crímenes contra la mujer también son odios de género. ¿Qué cosas se tiene que hacer? ¿Qué cosas se tiene que hacer? Bueno, el sistema educativo y los medios de comunicación, en primer lugar, tendrían que explicar estas cosas y no caer en el prejuicio de un acto terrorista, inmediatamente satanizar a todos esos pobladores, ¿no? Bueno, tenemos la última noticia de nuestra caja. En Chile despenalizan el aborto. Presidente, quiero hablarle a los senadores hombres esta noche. Que hablen con sus hijas, con sus mujeres, con sus electoras. Que escuchen a las mujeres. Aquí yo he escuchado a algunos hombres que hablan de violaciones falsas, de relaciones forzadas. El
padre de la guagua, matar guaguas, proteger al violador, partiendo de la base que las mujeres son insensatas y me da rabia porque soy mujer. Recientemente se dio una ley en Chile en la que por 3 causales el aborto no es penado. Y estas 3 causales son inviabilidad fetal, riesgo de muerte y embarazo por violación. Este es un hito histórico que corresponde a la lucha feminista de las mujeres y las organizaciones de derechos humanos. Esto estaría garantizando la protección y la dignidad de las mujeres. Esta ley ha tenido apoyo mayoritario en el Congreso. Sin embargo, se han escuchado muchas voces conservadoras como la del expresidente Sebastián Piñera. También organismos internacionales como Amnistía Internacional ha saludado esta nueva ley. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cuáles son los casos de nuevo? Inviabilidad fetal. Significa que el feto se encuentra en muy malas condiciones para nacer. Entonces, o se sabe ya que no va a nacer bien, o va a nacer con muchas complicaciones que no va a poder sobrevivir. Y en lugar de poner en riesgo la vida de la madre, entonces sí, porque en Chile hasta ahora no podía una mujer que, por ejemplo, tenía un niño sin cerebro o no, entonces lo tenía que llevar en la barriga hasta el final. Y eso era durísimo para la madre y para toda la familia, ¿no? Sabiendo que el niño no iba a sobrevivir. Otra es riesgo de muerte, cuando la madre esté en riesgo, ¿no? Por llevar ese feto dentro. Y la tercera causal es embarazo por violación. En este caso nos está llevando la delantera, porque nosotros en el Perú no está penada el aborto por inviabilidad fetal y por riesgo de muerte, pero no por violación. Entonces es un modo de proteger a las víctimas. Entonces la propuesta sería acá en el Perú incluir también la tercera causal. En los casos de violación debería de permitirse que la mujer recurra a la posibilidad del aborto sin que esté penalizado. Eso sería un gran avance. Un gran avance. Bueno, con esto terminamos nuestra secuencia Caja de Pandora. Nos vemos. Amigos, ahora tenemos nuestro bloque Punto de Quiebre con el tema el CONADES. ¿Qué es el CONADES? El CONADES es la Conferencia Nacional para el Desarrollo Social, que se ha realizado del 21 al 23 de agosto en la Universidad San Marcos. Para repensar juntos el modelo de desarrollo económico que tenemos en el país, que si bien es exitoso en sus cifras macroeconómicas, como todos reconocen, sin embargo, también es consenso que a pesar de las cifras de crecimiento económico, no solamente hay un malestar en el país, sino que claramente muchos sectores sociales y regiones del país no sienten los efectos del crecimiento en la calidad de vida. Por el contrario, en los últimos años, diríamos, y en este último año en particular, se ha sentido con mucha fuerza que uno de los grandes malestares expresados en diferentes conflictos es el de un modelo económico basado en la extracción de materias primas que tiene efectos negativos en la vida de la comunidad. También nos preocupa la sostenibilidad de ese crecimiento económico en la medida en que se da en medio de una crisis económica que se va a expresar en la baja del volumen de requerimientos de nuestros productos de exportación en sus precios, porque somos una economía vulnerable, pero que también el cambio climático que está habiendo en el mundo tiene en nuestro país un territorio de los más propensos a sentir ese cambio climático,
que el aumento de los precios de productos agrícolas como el trigo, como la soya, también se van a sentir a nivel nacional y por lo tanto esta crisis alimentaria nos va a afectar. Y la crisis económica que hoy en el mundo no se resuelve ni en Europa ni en Estados Unidos, también nos va a afectar. Por eso es que queremos trabajar estos puntos no solamente para hacer un diagnóstico, sino para plantear propuestas, una posibilidad de incidencia en políticas públicas, acciones específicas que nos permita articular el mundo de la investigación, el mundo de la promoción con organizaciones y movimientos sociales. Bueno, el CONADES tiene el interés de contribuir a formular una nueva visión del mundo y caminos de desarrollo humano, que han sido emanados de procesos de diálogo. Entonces se han formado diversas mesas en las que se han tratado distintos temas, como por ejemplo desigualdad, corrupción, problemas de género, etcétera. Y entonces justo ha llegado esta conferencia en el primer año del gobierno de PPK. Así es, un primer año que ha sido negativamente evaluado desde el punto de vista también de la situación económica, que a su vez se agudizó por el problema del niño costero, por el problema de las huelgas ahora y el problema de la corrupción que explotó con lo de Odebrecht. Pero encima hay otros elementos del contexto económico que hacen especialmente urgente esta actividad, como la de el Consejo, la Conferencia Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, hay caída en los precios de los minerales. Si los minerales ya no tienen un buen precio, hay poca inversión privada, o gran inversión privada en minería, que es lo que ha sostenido el crecimiento del país a lo largo de todos estos años y ya décadas. Curiosamente también hay una caída de la recaudación tributaria, o sea, el Estado tiene menos plata para gastar. Además, el fujimorismo puso un tope de 3% al déficit, y de tal manera que la inversión pública no puede ir más allá del 3%, ¿sí? Cuando ha habido un gran ahorro y hay una gran cantidad de dinero disponible para que haya la inversión pública que reactive la economía nacional. Después, si bajar el interés del crédito, si tú bajas el interés del crédito, más empresarios, emprendedores se van a animar a hacer su proyecto económico y con eso va a aumentar la posibilidad de empleo. Pero además la diversificación productiva ha sido olvidada por el gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente se ha quedado en el tema del extractivismo. El modelo económico es un modelo económico extractivista. ¿Y qué cosa es la diversificación productiva? Levantar el turismo, por ejemplo, levantar servicios y el biocomercio. De esa manera se consigue un desarrollo sostenible que no tiene los grandes problemas de conflicto social y contaminación que tiene la inversión minera. Pero además, una cosa que no se entiende francamente, eliminar las exoneraciones que equivalen a 15 millones de soles anuales a las grandes empresas, ¿sí? Entonces, no se entiende por qué las grandes empresas tendrían que tener estos beneficios tributarios cuando justamente ha caído la recaudación tributaria. Por supuesto, seguir intentando repatriar el dinero de la corrupción, que no es poco. Y también la Conferencia Nacional está con una mesa en el tema de la corrupción, ¿no? Y sobre todo, por favor, cobrar deudas tributarias a las grandes compañías que no tendrían por qué no pagárselas al Estado, ¿sí? Así que todos estos son los elementos de contexto que hacen más necesaria y más importante que nunca la Conferencia Nacional de Desarrollo. Y con esto terminamos nuestra secuencia Punto de Quiebre. Volvemos. Ingresamos a nuestro segmento Tiempos de Cambio y vamos a hablar de un tema muy importante para las buenas relaciones humanas, para que la gente se lleve bien entre sí. ¿Y por qué es importante el tema de las virtudes para que esto pueda darse?
¿Por qué? Porque si a ti te reconocen tus virtudes, o sea, tus aspectos positivos, las cosas buenas que tú tienes, ¿tú cómo te vas a sentir? Si alguien te dice, por ejemplo, oye, Javier, qué bien juegas al fútbol. Oye, Javier, qué bien que hayas hecho eso. Uno se siente mejor cuando alguien le dice y le reconoce a uno lo que uno ha hecho bien. Pero ¿cuántas veces realmente le reconoce eso a los otros, a los demás? Muy pocas veces. Generalmente estamos criticando, estamos ahí, ¿cómo se llama? Cochineando al otro, rebajándolo, degradando. A veces de broma, por confianza, pero a veces también para tirarte abajo al otro porque el otro es un competidor, porque hay envidias, porque hay celos, porque hay una serie de actitudes que no favorecen la buena relación entre las personas. Bueno, sí, el tema de las virtudes creo que es interesante por varios aspectos. Uno es reconocer las virtudes en los otros, nos permite darle profundidad a la mirada hacia los otros, es decir, no solamente los encasillamos en algunos aspectos que nos llaman la atención, como por ejemplo sus defectos, sino más bien podemos valorar más a las personas. De hecho, todas las personas tienen virtudes y es interesante relacionarse con ellos a partir de eso mismo, ¿no? De las virtudes. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es interesante reconocer también las virtudes en uno, porque uno puede potenciar esas virtudes y puede afianzarse en eso para mejorar sus relaciones con los demás, para mejorar el trabajo que viene realizando, para sentirse mejor. Entonces, es por eso que es muy interesante reconocer las virtudes de uno y de los demás. Claro, veamos una cosa bien sencilla, ¿no? Por ejemplo, una ama de casa ha preparado una comida rica, ¿sí? Y la sirve, todos comen, pero nadie le dice a esta ama de casa que la comida está deliciosa, que es rica, que está muy bien preparada, qué sé yo. Entonces ella dice, bueno, de repente pues no les habrá gustado, ya le quitan voluntad de volver a hacer eso. Cuando a ti no te reconocen tus virtudes, te quitan voluntad de seguir haciendo algo. Yo vi en YouTube un corto en el que una universidad hicieron un proyecto. Llamaron a una serie de personas y les propusieron a esas personas que llamen a una persona con la cual ya no tenían una buena relación, pero que pensasen qué de bueno habían hecho esas personas para ellos en su vida. No lo último malo, que había quedado como resentimiento. Entonces estas personas llamaron y le dijeron, mira, te llamo, ¿por qué? Porque quiero decirte lo que has significado tú en mi vida, ¿no? Y entonces le decía, mira, cuando tú hiciste eso y me dijiste eso, bueno, me ayudaste en esto y en esto. Y la otra persona que escuchaba se emocionaba y decirte, bueno, mira, yo quiero decirte que en esa ocasión fallé, no sé qué. Entonces se producía una verdadera relación humana entre ambas personas. Sí, yo creo que eso tiene que ver con el agradecimiento, ¿no? Pero yo creo que el agradecimiento porque según lo que mencionas, por ejemplo, en esta persona que cocina para los demás, muy probablemente otras emociones o otras sensaciones son las que la están llevando a cocinar bien. Probablemente el amor por su familia, el querer cuidar a su familia o a sus amigos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el tema de las virtudes tiene que ver también con reconocer la diversidad, porque normalmente uno piensa que todos deben ser como uno, o hay un modo de estar bien o de ser perfecto. Y no es así, pues, porque si es que uno compara con un modelo, siempre está viendo los defectos del otro cuando no se acerca al modelo. Entonces, más bien pensar en una diversidad en el que algunos tienen algunas habilidades y otros tienen otras, y que más bien eso puede ayudar a una convergencia y a un proyecto conjunto, ¿no?, que potencie más bien esa diversidad y esas virtudes, es mucho más interesante. En resumen, entonces, no critiquemos tanto al otro, tampoco nos critiquemos a nosotros, y no veamos solamente el lado de la sombra, veamos también el lado de la luz, que cuando veamos el lado de la luz seguramente todo se va a iluminar. Bueno, tenemos también una nota. Este lunes
28 de agosto en el Centro de Capacitaciones La Moneda, en la avenida Arequipa 4545 en Miraflores, tendremos una conversación con José Gabriel Férez. Él es parte del Frente Amplio en Chile. Él participa en el Partido Humanista de Chile hace muchos años y quienes son los que han propiciado esta construcción de Frente Amplio y que además están llevando una candidata presidencial que es Beatriz Sánchez. Entonces, si quieren conversar con él y entender un poco de la experiencia allá, les invitamos a la conferencia que va a realizar el día 28 de agosto, o sea, este lunes a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural La Moneda, en la avenida Arequipa 4545 en Miraflores. Esta conferencia está organizada por el Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización. Con esto terminamos nuestro bloque Tiempos de Cambio. Volvemos. Oh, yeah. Entre amigos tenemos ahora nuestro bloque Enredados. Y como primer tema trataremos un principio de vida del humanismo universalista. Este principio dice así: no importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos. Lo que importa es que tú comprendas que no has elegido ningún bando. ¿Sí? No importa en qué bando te hayas puesto, pero entiende que tú no lo has elegido. Y esto es importante y se relaciona con el tema de los crímenes de odio, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se odia a los judíos es porque se los hace culpables de algo. Sí, los judíos son los responsables de no sé qué y son los culpables de no sé cuánto. Y cuando tú ves a un judío en particular, lo acusas y te vas contra él como si él hubiera elegido ser judío. Él no eligió ser judío. Él nació judío, nació en una... Igual ocurre con los afrodescendientes, ¿no? Cuando ves un moreno por la calle y a ti no te gustan los morenos y te parece que los morenos son unos sinvergüenzas o no sé qué o no sé cuánto, como el negro mama, ¿se acuerdan de esto? Todo el mundo se va contra él y uno tiene prejuicio, como si fuese una persona mala de por sí, como si él hubiera elegido esa raza. Él no ha elegido esa raza. Igual con nuestra raza andina, igual con cualquier otra raza. Yo no elegí ser de una raza o de otra raza. Inclusive no has elegido en qué colegio estás, te pusieron en un colegio. Y después odias a alguien porque está en el colegio no sé cuánto, en el colegio no sé quién. Claro, yo veo que en este caso que trata sobre todo cuando hay dos o más grupos enfrentados, ¿no? Entonces uno ve como enemigo al otro, o sea, se genera un enfrentamiento, entonces uno tiende a odiar al otro. Entonces hay que entender que uno tampoco ha elegido en ese lugar donde se encuentra, ¿no? Así es, y dado que no has elegido, entonces tú puedes tener más tolerancia. Lo que no se puede admitir es el ejercicio de la violencia por odio hacia otro bando. Uno puede estar en un bando, en otro bando, en todos los bandos que uno quiera, pero eso no te hace mejor ni peor que el que está en el otro bando, y tampoco te legitima para usar la violencia contra el otro bando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, por el hecho de ser mujer, los hombres a veces ejercen violencia contra las mujeres. O viceversa, a veces también, ¿no? O sea, los hombres son malos, son desgraciados, todos son unos sinvergüenzas, etcétera, etcétera. Entonces, esa cosa de los bandos tiende rápidamente a producir violencia. Por eso que este principio es un principio de tolerancia. Comprende que tú no lo has elegido, comprende que el otro no lo has elegido y entiéndete bien con el otro. Bueno, tenemos aquí otra frase que es de Silo. Dice: serán las nuevas generaciones las que comiencen a enseñar a los adultos con un nuevo afecto y una nueva comprensión. Bueno, es interesante porque estamos hablando de los jóvenes que en general están vistos de un modo un poco despectivo por parte de la población adulta, ¿no? Uno cree que los jóvenes no saben, creemos que los jóvenes son irresponsables, no tienen mucha conciencia del mundo en que viven. Sin embargo, y muy probablemente son los que están más conectados con el mundo actual,
¿no? Porque sabemos que la gente mayor, los adultos, hemos crecido en otras épocas a veces bastante distantes de lo que se vive hoy. Entonces hay que valorar a las nuevas generaciones que nos tienen mucho que enseñar. Nuestro gran maestro González Prada decía: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. No estigmaticemos a los jóvenes, ¿no? Bueno, y con esto terminamos nuestro programa Entre Amigos. No dejen de visitarnos en nuestro canal de YouTube, Entre Amigos, programa radial, y los esperamos todos los sábados a las 6 de la tarde en adresoradio.com. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear. Just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, well,
Thank you. Thank you.